Buenas tardes, mi nombre es Jorge Hermosillo y hoy les voy a platicar sobre un proyecto que realizamos hace poco, se publicó hace poco junto con colegas psiquiatras españoles y del Instituto de Matemáticas de aquí de Cuernavaca. El título de la presentación es Incrustación semántico-cognitiva de palabras para la predicción de ideación suicida y síntomas psiquiátricos. Bien, este es un ejemplo de un trabajo multidisciplinario que involucró, quiero recalcarlo, computólogos, matemáticos, psicólogos, psiquiatras, eh, también lingüistas cognitivos. Y el objetivo, para contextualizar un poco todo lo que les voy a presentar, es tratar de encontrar patrones lingüísticos o patrones de asociación de palabras, digámoslo, a través de herramientas de representación de las mismas, de estas palabras. La idea es utilizar técnicas de representación que se basan en concurrencias estadísticas, utilizando redes neuronales, y más que tratar de hacer una predicción sobre un estado anímico, digamos, la intención es ofrecer herramientas que permitan a nuestros colegas psiquiatras analizar con detalle o tratar de encontrar justamente estos patrones que puedan para ellos ser significativos, ¿sí? Que puedan aportar información respecto de el paciente y su estado de salud mental. Bueno, el tema el suicidio, pues es un tema delicado, es un tema que desgraciadamente ha estado cobrando fuerza este último año, debido principalmente a lo que ya conocemos, nuestra situación de aislamiento. Entonces, bueno, aquí algunos datos, no voy a leerlos, ahí están, la fuente es la OMS, y se trata pues de un problema bastante grave que pues nos interesa coadyuvar a atacar, ¿no? A disminuir. Bien, con lo que nosotros trabajamos es con un corpus de textos que son producto de un estudio que realizaron nuestros colegas españoles tiempo atrás, con pacientes que habían sido hospitalizados y dados de alta y que se les dio seguimiento a través de una plataforma electrónica donde se les pedía que ingresaran, entre otros datos, un mensaje, una respuesta libre a la pregunta de cómo te sientes el día de hoy. Esa respuesta libre podía ser tantas veces como los pacientes desearan, y al final, pues contamos con aproximadamente 5,000 mensajes que arroja un vocabulario de 12,000 palabras, alrededor de 12,000 palabras, que digamos, en el ámbito computacional es un vocabulario pequeño, es un corpus pequeño, lo cual presenta ciertos retos para propósitos de representación estadística. Sin embargo, creo que pues logramos generar resultados bastante interesantes, como les voy a platicar ahora. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que nosotros tenemos son palabras en lenguaje natural que quisiéramos poder representar en una computadora, de manera que podamos analizar ciertos patrones semánticos o de asociación léxica. Por ejemplo, sabemos que las personas hablan, ¿no?, de cómo se sienten, y para ello utilizan sustantivos como nombres de personas, como también familiares, ¿no?, hermanos, esposos, etc. Y adjetivos mostrando su estado de ánimo, como aquí vemos en la imagen, ¿no?
tenemos la palabra alegre, mejores, contenta, tensa y relajada. Lo que muestra esta imagen es una representación vectorial de estas palabras, cómo se ubicarían en un espacio vectorial. Y pues lo que vemos es que efectivamente las palabras mejores, contenta y relajada podríamos decir que tienen una connotación positiva, como lo tiene alegre, pero la palabra tensa tendría una connotación negativa, que sería contraria a alegre y las otras tres palabras. Entonces, un poco el problema de tener estas representaciones incrustadas de palabras es que podemos generar espacios en los cuales palabras como tensa estén cerca de palabras como alegre, lo cual no ayudaría a, por ejemplo, discernir si hay otras palabras negativas que se estén asociando con tensa, por ejemplo, y sobre todo, pues, tratar de aislar esos cúmulos de palabras, ¿sí? Entonces, el problema es cómo hacemos para darle una representación a cada una de estas palabras en función de la polaridad que podría tener cada una de ellas y distinguir claramente esas polaridades. Bien, lo que propusimos es un tubo de procesamiento donde partimos de los datos, que es el texto en lenguaje natural, pasamos por un algoritmo que se conoce como Word2Vec, es una red neuronal que lo que produce son incrustaciones de palabras en base a estas concurrencias estadísticas, la famosa hipótesis distribucional que dice que palabras semejantes ocurren en contextos semejantes. Bueno, entonces la idea de este algoritmo es que produzca incrustaciones cercanas de palabras que ocurren en contextos similares. Una vez que tenemos estos vectores, la intención es darles un puntaje, como les comentaba, ¿no? Positivo o negativo, en función de ciertos criterios, de los cuales hablaré en un momento, y tener una representación tanto de las palabras como de los mensajes. Una vez que contemos con esta representación, podemos utilizar un clasificador, un método clásico de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, para eventualmente hacer una predicción sobre la polaridad del mensaje. A la par de este pipeline de procesamiento, tomamos las incrustaciones y las representaciones de los mensajes y de las palabras para proponer un método de aglomeración, de clustering, que permita justamente hacer un análisis de estos cúmulos, de estas asociaciones, y eventualmente pueda conducir a un diagnóstico. Entonces, digamos que la parte superior del procesamiento es un pipeline clásico de lo que se conoce como la minería de texto, ¿sí? O el análisis de sentimientos en computación e inteligencia artificial. Y la parte de abajo es una propuesta que hacemos de un nuevo algoritmo de clusterización para que los colegas psiquiatras puedan hacer estudios sobre este corpus. Bien, al final todo pasa por el puntaje y la representación. Sí, este es el núcleo de nuestro trabajo. ¿En qué consiste? Bien, pues para empezar, como les decía, tenemos que generar vectores de palabras, que nos interesa que puedan incrustar relaciones semánticas entre las palabras. Entonces, vamos a utilizar la distancia angular como métrica para determinar la cercanía, ¿no?, entre estos vectores y, bueno, en consecuencia, la cercanía semántica de las palabras. Y la distancia angular se define como el arco coseno de la similitud coseno. La similitud coseno es esta expresión, este producto punto que ven aquí,
sobre la norma de los vectores. W1, W2 representan los vectores de dos palabras. Entonces, si yo quiero saber la similitud entre estas dos palabras, calculo esta similitud coseno. Y para determinar una métrica, entonces utilizamos la distancia angular, que se define como el arco coseno de esta similitud. Las condiciones es que la norma de los vectores debe ser unitaria, lo que produce que pues, todas las palabras tengan vectores de norma 1, y por lo tanto los podemos ubicar en una esfera, ¿no?, que estaría representada de esta manera. Ahora, lo que aquí vemos es que palabras tanto positivas como negativas están mezcladas, como vimos, ¿no?, alegre, tensa, mejoras, etc. Están ahí repartidas en esta esfera, pero no tienen, vamos, una polaridad clara, ¿sí? Hasta aquí no he hablado de polaridad, de hecho. Entonces, tanto palabras positivas como negativas están ahí sobre esta esfera, y lo que ahora deseamos es justamente tratar de encontrar esas polaridades. Para eso vamos a utilizar una base de conocimiento lingüístico-cognitiva. ¿Qué hicimos? Bueno, creamos dos listas de palabras, una lista de palabras positivas, P, y otra lista de palabras negativas, N, donde incluimos adjetivos, adverbios y verbos que estén asociados semánticamente con vida versus muerte, bienestar versus malestar, ¿sí? Entonces, estas fueron palabras que fueron elegidas del corpus en función de esta relación semántica con vida, muerte, bienestar, malestar, etc. Y también incluye palabras que mantienen con estos campos semánticos una relación cognitiva metafórica, ¿sí?, que está culturalmente determinada, pero que está reflejada en el uso del lenguaje. Por ejemplo, podríamos decir que día y noche, o principio y fin, son metáforas conceptuales de vida y muerte, ¿sí?, respectivamente. Vivir está asociado con moverse o mirar hacia adelante, hacia el futuro, a diferencia de los opuestos como atrás o el pasado. Adicionalmente, definimos dos conjuntos, que son P barra y N barra, que contienen hasta K vecinos más cercanos de las palabras P y N respectivamente. Entonces, P y N son listas de unas cuantas palabras que son elegidas específicamente con estos atributos que les acabo de comentar, y adicionalmente, una vez que ya tenemos las incrustaciones, vamos a agregar vecinos de estas palabras, hasta acá vecinos, en las respectivas listas P y N. Y estas nuevas listas enriquecidas con estos vecinos les llamamos P barra y N barra. Bueno, ahora lo que queremos es dar una ponderación, un puntaje, tanto a las palabras como a los mensajes, ¿sí? Entonces, lo que están viendo aquí a la derecha es, además de la pregunta con una respuesta libre, también se les preguntaba, ¿alguna vez sintió deseos de no vivir? Y entonces los sujetos respondían dando una etiqueta del 0 al 5, de la escala de Likert, donde 0 es todo el tiempo y 5 es nunca. Entonces, cada mensaje viene etiquetado, digámoslo así, con alguno de estos números, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que un mensaje con su contenido léxico viene etiquetado, ¿de acuerdo? Entonces, uno esperaría que si algún mensaje con un contenido léxico muy depresivo, ¿no?, palabras alusivas a muerte o a pasado, etcétera, pues tuviera, ¿no?, una etiqueta de 0. Mientras que un mensaje con un contenido léxico, con palabras muy positivas, vamos a decirlo así, tuviera una etiqueta de 5.
¿verdad? Entonces, con esta premisa, lo que hacemos es definir un parámetro teta de mensaje que está comprendido entre 0 y 1. Vamos a normalizar aquí estas etiquetas, entonces las normalizamos para un valor entre 0 y 1. Y vamos a usar este parámetro teta para representar estas etiquetas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponderar el mensaje y vamos a reconvertir estas etiquetas, ¿ok? Para no manejar 5 clases. O sea, desde un punto de vista del aprendizaje automático, estas etiquetas representan 5 clases, ¿no? 5 tipos de mensajes. Como no estaban muy balanceados, es decir, había mucho más mensajes de una clase que de otra, decidimos balancear un poco los datos y para eso utilizamos solamente 3 etiquetas, donde 0 corresponde al score 5, nunca, aquí se invierte, 1 corresponde a 3 y 4 y 2 corresponde a 1 y 2 en la escala de Likert. ¿Okay? Por lo tanto, ahora teta m, ¿sí? Solamente va a tener 2 valores. 1, si P de m es 0 o 2, y punto 5 si P de m es 1. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, lo que quisimos representar con teta m es una noción de certeza cognitiva, es decir, qué tan fidedigna es la respuesta del paciente, ¿sí? Entonces, 1, hay certeza absoluta, ¿no? Cuando dice nunca o todo el tiempo, y punto 5 cuando es más o menos la mitad del tiempo o algo así. Bien, el sistema de puntaje, entonces definimos un vocabulario, un grafo, perdón, donde tenemos nodos de vocabulario, de palabras, donde los vértices entonces es la unión de todas estas listas que les comenté, y donde cada arista del grafo está representando una relación entre 2 palabras, ¿sí? Entonces, esa arista existe solo si la palabra que está en el grafo pertenece, ¿no? a los k-vecinos más cercanos de alguno de los nodos originales. Y vamos a definir 2 funciones, sigma de W y eta de W. Sigma de W me va a regresar el valor máximo de similitud entre una palabra cualquiera y los nodos con los que está interconectado. Y eta de W me va a devolver la palabra que corresponde a esa similitud máxima. Un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo estas palabras útil e inútil, ¿sí? Como parte de mi lista P y N. Útil estaría en P, inútil en N. Y en las listas adicionales, P barra, N barra, tendría yo la palabra satisfecha, perdida e insegura. Entonces, bueno, si yo tomo la palabra satisfecha y quiero asignarle un puntaje, pues buscaría yo la palabra más cercana que tiene, y en este caso sería útil, y el valor de similitud me da el puntaje, ¿no? En este caso, 0.8. Lo mismo ocurriría con la palabra insegura, ¿ok? Si yo quiero darle un puntaje, buscaría a su vecino más cercano, que sería inútil, y entonces, en este caso, solo se sabría un vecino y le daría 0.83. Pero ¿qué pasa con la palabra perdida, ¿no? Que es una palabra que pertenece tanto a la intersección de P barra con N barra. Es decir, aquí perdida tiene 2 vecinos más cercanos, ¿sí? Un vecino en P y un vecino en N. Entonces hay que decidir y para eso vamos a utilizar el puntaje más alto, ¿sí? De ahí que sea el máximo de la similitud. Y eso nos da sigma, y eta nos da entonces la palabra que es el vecino más cercano, que es inútil.
Si la palabra no pertenece a ninguna de estas listas, entonces quiere decir que no le damos un puntaje de 0. Bien, el sistema de puntaje ahora involucra entonces una S tilde que le vamos a asignar un teta positivo si la palabra pertenece a P o teta negativo si la palabra pertenece a N. Si la palabra pertenece a P barra o N barra, entonces vamos a ponderar estos valores de teta con sigma. Y si no pertenece, entonces le damos el coeficiente 0. Como resultado de esta ponderación, lo que hacemos ahora es sumar para cada palabra todas las ponderaciones individuales de cada mensaje y normalizar por la frecuencia de la palabra, ¿sí? Y la representación que vamos a usar es este puntaje final, SW, por el vector de incrustación. Lo que conseguimos entonces es que ahora las palabras, recordemos que estaban en la esfera, pues ahora van a estar distribuidas dentro, ¿no? Porque pueden tener puntajes de 0 o hasta 1, pero con una polaridad claramente distinta, ¿sí? Entonces ahora sí podemos ubicar palabras negativas y palabras positivas. Y por otro lado, vamos a tener representaciones de mensajes que van a ser simplemente la suma de las representaciones de las palabras, el promedio. Bien, veamos cómo funciona el algoritmo de clustering. Para eso, bueno, voy a hacer un pequeño análisis preliminar de los datos. Bueno, hicimos un pequeño análisis preliminar. Aquí lo que están ustedes viendo es la nube de puntos de las incrustaciones. Las incrustaciones no lo mencioné, pero son de 100 dimensiones. Lo que hicimos fue una reducción de dimensionalidad utilizando PCA. Estamos viendo aquí las dos componentes principales. Pero lo que vemos es que efectivamente aquí, en este lado de la gráfica, aparecen algunas palabras que están relacionadas con sueño, ¿no? Dormido, descansado, despierto. Por acá se ven algunas palabras que podríamos decir que reflejan un estado de ánimo, tranquilo, contento, acompañado, bienestar. Y por acá podríamos identificar palabras que tienen relación con vida, muerte o perspectiva en el tiempo, ¿sí? Adelante, incapaz, triste, futuro, ¿verdad? Sin embargo, pues no está del todo claro, ¿sí? Bueno, son cúmulos, ¿no? Este es el fenómeno de la semántica distribucional, palabras que ocurren estadísticamente en contextos similares, tienen representaciones similares, ¿verdad? Pero vemos el fenómeno que decíamos hace un momento, donde palabras como despierto, dormido, pues podríamos decir tienen polaridad opuesta, ¿no? O nervioso, descansado, cansado, etc. Y además son datos que están muy dispersos, ¿sí? En RL. Bueno, lo que hicimos entonces fue crear un algoritmo que basara su criterio de cercanía en base al diámetro y la densidad de los conjuntos que se van creando de aglomeración. Entonces, el diámetro se define como el máximo de la distancia entre dos puntos de un conjunto, ¿sí? Y en este caso la distancia, como dijimos, es la distancia angular. Y la densidad se define como la cantidad de elementos que hay en el conjunto sobre el diámetro del conjunto. Entonces, no voy a describir en detalle el algoritmo, pero básicamente lo que hacemos es dividir el espacio en regiones abiertas llamadas hiperoctantes. La ventaja de esto es que si, por ejemplo, trabajamos con representaciones, en este caso de 100 dimensiones, ¿sí? El espacio del que estamos trabajando hablamos del orden de 10 a la 32. ¿Okay? Mientras que el vocabulario es de 10 a la 6. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la hipótesis aquí es que
si construimos un espacio de 2 a la D regiones, ¿no? Podríamos reducir el problema computacional de la dimensión, y lo que hacemos es buscar particiones explorando sistemáticamente cada hiperoctante, todos los hiperoctantes. Entonces, bueno, los resultados de nuestro sistema de puntuación, aquí están. Tenemos las dos listas de palabras, positivas y negativas. Vemos que las palabras positivas tienen scores positivos, y palabras que podríamos considerar negativas, pues tienen scores negativos, ¿no? Lo cual, pues, es bastante alentador porque es el objetivo que perseguíamos, ¿verdad? Como decíamos, por ejemplo, aquí la palabra alegre, ¿no? Aquí está, con punto 95, y la palabra tenso tiene un puntaje de -1. Sin embargo, pues cuando hicimos nosotros los primeros experimentos, nosotros habíamos incluido la palabra durmiendo, dormida como una palabra positiva. Bueno, digamos que está descansando, descansado. Para nosotros tenía sentido. Sin embargo, nuestros colegas psiquiatras inmediatamente pegaron el grito en el cielo y dijeron, no, dormir, durmiendo quiere decir que esta persona tiene ganas de morir. Entonces, hay que pasarlo a los negativos. Bien, lo pasamos a los negativos y, bueno, ahora obtuvimos que durmiendo, dormido, tuvieron puntajes negativos, lo cual, pues, está bien ahora. Sin embargo, resulta que aparecieron nuevas palabras negativas, como despierto, despierta. Bueno, esto es porque semánticamente están asociadas estas palabras, o sea, estaban ocurriendo, ¿no? En contextos semejantes. Cuando hablábamos de que la persona dormía, pues también hablaba de que estaba despierta en algún momento, etc. Entonces, estos cambios de palabras de una lista a otra producen cambios también en los puntajes de todas las palabras, y se puede reestructurar, reconfigurar, digamos, estos clústeres, ¿no? O estos grupos. Lo cual, pues, puede ser interesante porque habilita también la discusión y el análisis. Pues aquí lo que les muestro es una representación bidimensional de las palabras, de los vectores de palabras, que logramos entonces ya. Este es el espacio de incrustaciones con la polaridad, lo que les decía, ya no están en la esfera, ahora están dentro, ¿no? Pero claramente tenemos palabras negativas a la izquierda y palabras positivas a la derecha. Y el algoritmo de clustering nos dio resultados muy interesantes porque pudimos observar que el algoritmo producía cúmulos de palabras que pudimos, vamos a decir, etiquetar nosotros, ¿sí? O sea, por ejemplo, había un cúmulo en donde las palabras hermano, hermana, madre, abuelita, etcétera, aparecían juntas, o sea, en un grupo, en un conjunto, ¿no? Nosotros humanamente decimos, bueno, este cúmulo tiene que ver con relaciones, ¿no? Relaciones entre miembros de una familia, amistades, conocidos. Otro cúmulo arrojó palabras como vivir, paz, encarar, perspectiva, ¿no? Le llamamos perspectiva. Otro cúmulo arrojó palabras de sueño, dormido, etcétera, y así. Entonces, esto resultó muy interesante porque efectivamente los cúmulos contenían palabras que están relacionadas semánticamente. Por ejemplo, uno que fue asombroso es el de las medicinas, ¿no? Aquí eran puros nombres de medicamentos, o prácticamente puros nombres de medicamentos. Entonces, eso resultó bastante interesante. Si vemos las incrustaciones de los clústeres, pues vemos que también los cúmulos se ven bastante, diría yo, coherentes o congruentes, ¿no? Aquí las palabras que tienen que ver con relaciones, digamos que geométricamente están ubicadas cerca una de otra, o en esta región del espacio. Las de perspectiva, las amarillas, están por acá. Las de medicinas están un poquito más esparcidas, lo mismo que las de sueño, pero bueno, al menos pudimos generar estos cúmulos de manera bastante consistente. Si
Le aplicamos ahora a los cúmulos, o sea, estos cúmulos de la parte izquierda todavía no tienen la polaridad, ¿sí? No tienen la representación con la polaridad. Si le aplicamos la polaridad, pues ahora obtenemos estos cúmulos de la derecha, entonces vemos cómo algunas palabras se vuelven negativas, otras se vuelven positivas del mismo cúmulo, ¿sí? Entonces este es un fenómeno que todavía, pues, tenemos que analizar con más detalle. Bien, para concluir, voy a decir que, pues, la elección de las palabras para nuestra base de conocimiento puede tener implicaciones semánticas con importantes interpretaciones clínicas, ¿no? El fenómeno de pasar dormido como una palabra positiva a una palabra negativa. Por otro lado, las representaciones cognitivo-semánticas reconfiguran los grupos de incrustaciones de palabras, expandiéndolos o colapsándolos, ¿no? Porque vimos que muchos de los puntos de los cúmulos se iban a cero, ya no los pudimos observar cuando les aplicamos la representación semántico-cognitiva. Y por último, sería interesante ahondar en nuevos algoritmos para estimar las puntuaciones cognitivo-emocionales de manera automática. O sea, lo que quisiéramos es tener mejores predictores y lograr rendimientos de clasificación mejores, porque para este caso obtuvimos rendimientos del orden del 60% aproximadamente, ¿no? En el mejor de los casos, lo cual pues no, todavía es bajo. Bien, pues les agradezco su atención y para preguntas, con mucho gusto podré responderlas más adelante.